¿Por qué? Bueno, recientemente a lo mejor varios de ustedes supieron que se estaba conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Hace muy poquito lo recordamos, hicimos varias actividades, y en ese sentido me motivé pensando en que muchas veces nuestros pacientes, las escuchamos decir, bueno, no sabía si consultar o no. Tenía a lo mejor un poco de temor o un poco de resistencia, o llevaba mucho tiempo con este malestar y no me animaba a pedir hora. También puede ser que por desconocimiento, de repente alguien de quienes nos están escuchando han pensado o les han sugerido consultar a psicólogo o psicóloga y tienen la duda si corresponde, si no corresponde. Entonces, bueno, para aclarar a lo mejor algunas de esas dudas, para motivar a quienes están indecisos o indecisas, para tal vez anticipar como en el sentido de la experiencia que pueden o no tener en este contexto, he querido referirme a esta decisión de ir o no ir. Entonces, bueno, la siguiente, Cintia, por favor. Primero, ¿de qué se trata una psicoterapia? Porque de repente vemos a veces hasta memes, caricaturas, ¿cierto? Como que piensan esta imagen del psicoanálisis, del paciente recostado en el diván, ¿cierto? El psicólogo con barba, tomando nota. Bueno, nosotras al menos por ahora no tenemos barba, a lo mejor hay, de hecho hay varios colegas que sí, pero independiente de eso, muchas veces se tiene como un estereotipo que no necesariamente corresponde a lo que nos vamos a encontrar o a lo que nos va a pasar cuando consultemos. Entonces, primero, ¿de qué se trata? Hay muchas definiciones posibles, pero una manera de comprenderlo es un trabajo conjunto entre dos partes, una terapeuta y la otra parte paciente. En algunos enfoques se llaman consultantes, clientes, qué sé yo, como queramos llamarle, pero bueno, lo más común es paciente. Eh, y este trabajo está orientado al bienestar de una de las partes, ¿ya? Es para ese paciente. Ahora, a veces son varios, digamos, en caso de terapia de pareja o terapia familiar, son varios los pacientes, ¿cierto? Pero es un solo sistema, es una sola parte que está ahí y esta otra parte está acá, la parte del terapeuta, ¿cierto? Sin embargo, no es una relación simétrica, ¿ya? No somos pares, no en un sentido de importancia, sino en que ambas partes tienen lugares, posiciones diferentes, y eso implica una participación, una responsabilidad distinta, aun cuando ambas partes tienen esta participación. ¿Ya? Vamos a detallarlo enseguida. La idea es un poco diferenciarlo de lo que vemos en el modelo médico, ¿cierto? Cuando vamos al doctor o incluso a otros especialistas del área como salud física, digamos, es mucho más notoria esta asimetría. En este caso, hay asimetría en cuanto a qué le corresponde a cada una de las partes, pero no al trabajo. Es decir, ambas partes tenemos que trabajar. Es decir, tú que quieres consultar o que ya te decidiste a consultar, tienes que saber que tienes una parte activa en este proceso. La siguiente, porfa, Cintia. Bueno, cada una de las partes, decía yo, tiene acciones, responsabilidades diferentes, le corresponde hacer cosas distintas. Primero, partimos con la terapeuta. ¿Qué tenemos que hacer o qué se espera que hagamos nosotros, nuestra parte? Primero, establecer un vínculo, ¿cierto? Igual, independiente de los roles de cada uno, estamos relacionándonos entre personas, por lo tanto, hay que establecer un vínculo, y un vínculo que no es de cualquier tipo, sino que tiene que ser un vínculo en que la otra parte que consulta, paciente, requiere o va a ser escuchado o escuchada. Nosotros tenemos que establecer un vínculo en que escuchemos a la otra persona que nos viene a consultar.
Y no es solamente escuchar, sino que también escuchar de una manera determinada, sin juicios de valor. Es decir, a nosotros no nos corresponde juzgarte, decir si tú estás bien, si tú estás mal, si es correcto esto o esto otro. A veces pasa que luego las pacientes no se dan ni cuenta y vienen y como que empiezan a acusar. Es que mi mamá no entiende que yo no sé qué. Es que mi pareja no toma en cuenta estos aspectos míos. Claro, puede ser, y pueden tener o no razón desde otro contexto, pero a nosotros como terapeutas no nos corresponde establecer un juicio de valor al menos. Ya nos vamos a hacer una idea, vamos a comprenderlo de algún modo, pero no vamos a enjuiciar. Luego, en este vínculo, en esta interacción que empezamos a establecer, vamos a escuchar, ¿cierto?, sin enjuiciar, y la idea es que, y nuestra responsabilidad, es responsabilidad de él o la terapeuta, establecer un espacio, construir un espacio donde él o la paciente se sientan seguros, seguras, donde sientan la confianza para expresarse. Acá hay un punto específico respecto a eso, muchas veces lo voy a tocar también en detalle un poquito más adelante, pero que sepan que lo que nosotros conversamos, lo que ustedes nos comparten, es absolutamente confidencial, ¿ya? Y eso es responsabilidad también de la terapeuta asegurarlo. Nosotros tenemos que asegurar estas condiciones para que él o la paciente se sientan escuchados, comprendidos, aceptados y seguros o seguras. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, por formación, porque de eso se trata nuestro trabajo, aplicar los conocimientos que tenemos para abordar y comprender el motivo por el cual la persona está consultando y orientar todo el proceso hacia el objetivo que tiene la persona que consulta, siempre y cuando ese objetivo sea, recién lo conversaba con alguien hace poquito, sea factible de lograr. Es decir, por ejemplo, si nuestro paciente nos dice yo quiero ser absolutamente feliz para siempre, bueno, yo estoy exagerándolo, ¿cierto? Pero es un objetivo que es muy poco probable, por no decir imposible, de lograr, por lo menos a través de un proceso terapéutico, tal vez a través de otras instancias, yo no me voy a pronunciar ahí, de otro tipo, tal vez religiosas o místicas, puede tal vez como plantearse ese objetivo. Sin embargo, nosotros como terapeutas no podemos asegurar un objetivo así, siempre y cuando el objetivo sea plausible, y en eso los y las terapeutas tenemos que ayudar a que sea así, a poder aclararlo, a lo mejor especificarlo, nosotros tenemos que contribuir a que eso sea así. La idea es que el proceso se dirige hacia aquello por lo cual la persona consulta y aquello que la persona quiere lograr a través de nuestra intervención, ¿ya? En ese sentido, se va estableciendo un proceso que tiene una cierta duración, a veces breve, a veces indefinida o larga, en que otra cosa que tiene que hacer sí o sí él y la terapeuta es respetar el ritmo y la velocidad de la persona que consulta. Es decir, eso en realidad es de perogrullo, pero no está de más recordarlo. Cada persona es única y es diferente. Y en ese sentido, independiente que podamos tener a lo mejor el mismo problema que otra persona, que el vecino, que el hermano, la hermana, nuestra manera de comprender, de significar y la velocidad en que podemos procesar lo que nos pasa, lo que dialogamos con nuestro terapeuta, el ritmo que tenemos, que a veces va a ser como así y otras veces pueden lentecerse. Nosotras mismas como pacientes podemos cambiar nuestro ritmo y por supuesto nuestra velocidad. Y en ese sentido, él o la terapeuta no debemos eh, apurar un proceso, y si lo hiciéramos sería perjudicial o al menos inútil, ni tampoco enlentecerlo y dilatarlo más de lo necesario. Hay que recordar acá, lo vamos a mencionar también un poco más en detalle pronto,
Hay que recordar acá que una de las cosas que tenemos que hacer los y las terapeutas es tratar de crear autonomía. Es decir, que nuestros pacientes sientan que en la medida que transcurre el proceso y sobre todo cuando ya está finalizado, tengan sus propios recursos para afrontar las realidades que viven. ¿Ya? La idea es que no sientan que sin la terapia, que sin su terapeuta, a veces hay harto apego, ¿cierto? Hay una relación cercana, amorosa, y está súper bien. Pero la idea es que no sientan que dependen de nosotros, y eso es responsabilidad también del o la terapeuta, ¿ya? Es como un poco ayudarlos a que vayan parándose firmes sobre sus propios pies. Eso en general, rasgos generales. La siguiente, Ana, por favor, Cintia. ¿Qué le toca al o la paciente? Ya dijimos que acá el o la paciente o los y las trabajan también, ya no es esto que se sientan tranquilamente a esperar que nosotros les digamos qué es lo que les pasa, qué es lo que tienen, qué es lo que pueden hacer para resolverlo y simplemente pasivo, de manera pasiva, obedecen. No, para nada, para nada. Independiente, yo creo, del enfoque, en algunos más son más directivos que en otros, pero independiente del enfoque terapéutico, en general, el paciente en estos procesos tiene un rol activo, y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. A veces llegan, por supuesto, por desconocimiento, porque todavía en nuestro país, en nuestra cultura, falta que se sepa un poco de qué se trata esto, hay mucho prejuicio, muchos mitos de los cuales voy a hablar pronto. Entonces, claro, llegan y esperan de repente de nosotros cosas que no vamos a hacer, y o se quedan sin hacer cosas que sí necesitamos los terapeutas que ustedes, pacientes, hagan. Entonces, eh, una de las cosas que tiene que hacer el paciente es asumir, como decía recién, activamente su proceso, apropiarse de este proceso, es decir, esto yo lo hago porque yo quiero, porque a mí me importa, porque me interesa, porque confío en que me puede aportar en algo. Si eso no es así, es muy poco probable que podamos lograr algún beneficio. En el mejor de los casos, no va a servir mucho, ¿ya? Pasa cuando dicen los y las pacientes, yo vengo porque mi pololo o mi polola me dijo que tenía que venir si no terminaba conmigo. Pero tal vez esa persona que está consultando no tiene mucha confianza en este proceso, o en él o la terapeuta, o en que esto pueda ser lo que necesita. Lo cual es legítimo también, pero en ese sentido no es este su camino, ¿cierto? Porque mi mamá me dijo, porque mis profesores, o porque la universidad me obliga. Es muy difícil trabajar así porque es un trabajo conjunto. De alguna manera formamos un equipo, paciente y terapeuta. Entonces, bueno, comprometerse en ese sentido es mi proceso. Yo quiero, pero no solamente en cuanto a expectativas, sino que me comprometo en un sentido que me involucro y yo aporto también, ¿ya? En ese sentido, ¿qué esperamos que el paciente aporte? Mantener la continuidad del proceso, es decir, venir con regularidad, con la regularidad que se fijan las sesiones, venir de partida, ¿cierto? Si no viene o viene una vez, después falta 2 veces, después vuelve a faltar, después vuelve otra vez. La falta de continuidad va a atentar contra el logro del objetivo, y así va a ser muy frustrante para ambas partes, pero lo que importa es que, insisto, él o la paciente sientan que lograron algo, porque hay una inversión de sus propios tiempos, energía, de sus propios recursos, de sus propias capacidades que están en juego en el proceso. Entonces la idea es que a partir de esta inversión sientan que ganan algo. Entonces lo primero es mantener continuidad, es decir, venir ojalá puntualmente a las sesiones de manera regular, de manera sistemática. Eso es lo mínimo, ¿cierto? Pueden haber imprevistos, por supuesto, pero la idea es que haga lo más que puedo para mantenerme en continuidad, como lo haría, por ejemplo, en cualquier instancia de aprendizaje, en un deporte, en un curso de algo, ¿cierto? Como estar, y estar continuamente, pero de verdad estar,
no es solamente presentarme y aparecer, sino que estar. En ese sentido, insisto en el rol activo. Por ejemplo, no esperar que él o la terapeuta le dé la respuesta a sus interrogantes. ¿Ya? Como decía antes, tampoco él o la terapeuta te va a decir, ¿estás bien o estás mal? Tampoco él o la terapeuta te va a resolver tu problema. Ni tampoco te va a decir, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Decide A en vez de B. O te aconsejo que, bueno, termines. A veces nosotros sí sugerimos, invitamos a, pero en general lo que tratamos de potenciar es que la persona que nos está consultando pueda empezar a ver otras cosas que no ha visto, a, a tal vez hacerse otras preguntas que lo puedan encaminar a su respuesta, a sus soluciones, a sus caminos personales. Pero nosotros no somos quienes vamos a decirle, mira, esto es lo bueno para ti. Porque como ya decía, somos todos y todas diferentes y lo que es bueno para mí o lo que fue bueno para el paciente A no es lo que necesita el paciente B, aunque esté en un problema muy similar. ¿Ya? Luego, aportar toda la información que consideremos pertinente. Sabemos, los terapeutas, que a veces cuesta, muchas veces cuesta llegar, sobre todo al inicio del proceso, hay una persona extraña frente a mí, entonces llegar y contar todo lo que me pasa o todo lo que me aflige, es difícil. Y en ese sentido, se espera nuevamente que el terapeuta promueva un ambiente donde se le facilite al paciente abrir, abrir estos contenidos, sobre todo aquellos que cuestan. Pero sí necesitamos que en la medida que vaya pudiendo, nos manifieste todo lo que considera importante, tanto los datos como las experiencias. Ya a veces los pacientes entregan toda la información como el dato, pero nosotros necesitamos mucho más, es mucho más importante el cómo la persona lo está significando internamente, el cómo lo siente, el qué significa para esa persona, qué implica todo esto que está pasando. Y en ese sentido, no podemos adivinar, ¿cierto? Los y las terapeutas podríamos ser excelentes profesionales, pero no vamos a adivinar lo que está pasando dentro de tu psiquis, ¿ya? Además, bueno, termina la sesión, ¿cierto? Nos vamos a volver a encontrar en una semana o en 2 semanas, y la idea es que en general eh, él o la paciente dedique tiempo, energía, recursos, interés, intención en procesar lo que conversamos, en procesarlo internamente, ¿cierto? A ver, bueno, le doy vuelta, bueno, si acá, no sé si está alguien que se haya atendido conmigo, pero sabe que yo siempre le digo, dale vuelta a lo que hemos hablado, ¿cierto? Dale vuelta, piénsalo, ve qué cosa surge a partir de lo que hablamos. ¿Sale alguna conclusión? ¿Te llega algún recuerdo? ¿Te sentiste de una manera particular? ¿Te quedas con algo específico de lo que hablamos? Eso es clave. Mientras más se haga, es más el aporte que él o la paciente hacen al proceso, por lo tanto llega a la próxima sesión con eso y es nuestro material de trabajo, con eso trabajamos. Entonces eso va en directo beneficio de quien consulta. También a veces los y las terapeutas damos tareitas, ya sea una pregunta con que los dejamos pensando, ya sea un ejercicio, una observación, una intención de exponerse a alguna situación específica, y la idea es que la hagan. Es decir, entre sesión y sesión es súper necesario y beneficioso que haya un trabajo por parte de él o la paciente. A veces pasa que nuestros pacientes llegan y uno dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido con esto que hemos conversado? Y dicen, a ver, ¿qué te puedo contar? O uno le dice, te había dejado una pregunta, y nos dicen, a ver, pero déjame revisar porque la anoté. Quiere decir al tiro que no se quedó con eso, ¿cierto? Es muy distinto también de una clase. Nosotros no damos una charla que ustedes tienen que aprender o tienen que encontrar una respuesta correcta. No, la idea es que ustedes vivan este proceso junto con nosotros, por lo tanto ni siquiera en teoría podrían requerir memoria,
para recordar lo que estábamos trabajando o lo que ustedes pensaron o hacerse esta pregunta, ¿cierto? No necesitan revisarla de chuta, porque no es una tarea evaluada, no es como cuando tú estás en clases y tienes que recordar y cumplir con un otro. Con la única persona con quien estás o no cumpliendo es contigo misma y tu propósito y tu motivo de consulta. Entonces, si para ti es importante lo que te afecta, debes darle la importancia también en cuanto a tu participación en el proceso. Eso es súper importante. Finalmente, bueno, pongo ahí expresarse con libertad y respeto. Uy, vamos a terminar pronto. Me voy a apurar. Bueno, si en algún momento se nos corta antes que nos despidamos, podemos volver a entrar en el mismo enlace. ¿Ya? Lo hacemos para poder al menos redondear y despedirnos. Bueno, expresarnos con libertad. ¿Ya? Por supuesto, dentro de un marco de respeto, la idea es que él o la paciente se expresen libremente, en su propio lenguaje, no importa si dicen cosas que a lo mejor otros podrían censurar o podrían considerar feas o raras, no importa. La idea es que este espacio es de ustedes y lo ocupen libremente. La siguiente, Cintia, por favor. Están estos mitos que yo mencionaba, ¿cierto? Voy a ir al tiro, la siguiente es la realidad en relación a estos mitos, pero la voy a ir incorporando de inmediato para, digamos, en aras del tiempo. Primero, el clásico, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado que ir a terapia es para los locos? O a veces he escuchado pacientes que me dicen, oye, ¿a qué punto llegué que tuve que consultar? La verdad es que eso es un mito. Cualquier persona, por cualquier motivo, si lo estima necesario, si se siente agobiada o agobiado, puede consultar. De hecho, no necesita tener una patología, ni menos una patología grave como la psicosis, ¿cierto? A veces hay síntomas, lo hemos visto en la pandemia, hasta el cansancio, ¿cierto? Síntomas de ansiedad, síntomas de desánimo, de temor, de confusión. Amerita, si tú quieres, te motiva o sientes que lo necesitas, por supuesto que es bueno que consultes y le vas a sacar algún partido. No es para los locos. Las personas totalmente, absolutamente normales o con cualquier cuadro que no necesita hacer una psicosis o lo que llamaríamos comúnmente locura, no necesita que sea así. De hecho, en esos casos es más difícil hacer terapia. Entonces, ese primer mito, no. Luego, muchos y muchas, sobre todo pacientes que son autoexigentes, eh, como muy autónomos, autosuficientes, ¿cierto? Dicen, es que yo no quería consultar porque creo que yo tengo que resolver sola o solo mis problemas. Es que viniendo, no es que no va a pasar así. Ya, como describí de qué se trata este proceso, no es que nosotros, los terapeutas, te vamos a resolver o nos vamos a hacer cargo de ti y de tu problema. No, te vamos a apoyar y la idea es que en este proceso tú vas a potenciar tus recursos para poder salir adelante solo o sola. O sea, pedir ayuda no es que no lo hagas tú, ¿ya? Esa es una diferencia importante. Siempre vas a ser tú quien hace el trabajo, los logros son tuyos, ¿ya? Lo que hacemos nosotros desde este lado, o lo que podría ser familia, amigos, pareja, profesor, etcétera, es apoyarte, ayudarte, pero quien lo hace, quien lo logra, eres tú, ¿ya? Luego, voy a tomar estos dos que son bastante relacionados. Mi problema no es tan importante como el de otras personas, entonces tal vez es menos grave. Claro, si yo comparo a lo mejor a alguien que perdió a uno de sus padres, lamentablemente, un duelo, ¿cierto? O algo grave, grave, no es lo mismo que, pucha, es que no estoy segura si me gusta mi carrera, pero la verdad es que no podemos establecer un ranking. Si bien es cierto, hay situaciones más graves que otras, no implica que sean más o menos importantes. Para nosotros, los y las terapeutas, cada caso es único, individual, es un mundo completo. No lo comparamos con otros pacientes. Y en la medida que es importante para ti, como para agobiarte, para preocuparte, para generarte síntomas, es importante y es digno de ser consultado. No tienes la obligación de tener, de ceder tu espacio porque otros lo requieren más. Si ya lo adquiriste, tuviste tu espacio, es porque te corresponde, ¿ya? Úsalo, apropiate, con confianza, con tranquilidad, con derecho, ¿ya? No necesitas venir con tu problema explicado y clarito.
parte de lo que nosotros hacemos es ayudarte a aclararlo. Ya no siempre nuestros problemas por los que consultamos requieren entenderse desde una causa. La mayoría de las veces los fenómenos humanos no son un tema de causa-efecto lineal, sino que muchas veces es más valioso entender qué variables están jugando un papel ahí y cómo se interrelacionan. ¿Ya? Entonces no es necesario que tú tengas tu problema clarito ni explicado con una causa. Luego el último mito es, bueno, pero ya estoy mejor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si yo me voy de acá? Yo como que, pucha, a veces dicen recaí, porque me volví a sentir a lo mejor con algún síntoma o con alguna duda, inseguridad. No, pues si no se supone que porque viniste a terapia nunca más vas a sentir malestar. La vida tiene desafíos, tiene situaciones difíciles, duras, dolorosas, quiebres, pérdidas, etcétera, y eso implica que emocionalmente vamos a responder a ello. A veces lo podremos hacer de muy buena manera, otras veces nos cuesta más. Entonces no significa que porque viniste a terapia desarrollaste recursos, potencialidades, habilidades, destreza, una nueva mirada, etcétera, no vas a sentir nunca más un malestar, sino que la diferencia radica en qué vas a hacer con ese malestar, cómo lo vas a comprender, cómo lo vas a abordar, qué herramientas vas a tener para poder salir de ese malestar. Esa es la diferencia. Siguiente, Cintia, por favor. Entonces, bueno, esa ya la mencionamos. La otra, por favor. Esa ya la explicamos, para no ir tan lento, me demoré mucho. Bueno, muchas veces necesitamos una perspectiva externa, ¿ya? La decisión siempre va a ser tuya. Eso es totalmente libre y particular de cada persona. Muchas veces necesitamos una perspectiva externa para ver nuestra realidad desde un distinto lugar, desde otro ángulo, y para eso necesitamos un otro. Conocer a veces nuestros recursos que no hemos validado mucho, que no les hemos dado mucha importancia, a veces ni los vemos, tomar conciencia de qué nos obstaculiza, hacernos ciertas preguntas que no nos habíamos hecho. Si tú crees que lo necesitas, no creas en estos mitos, ¿ya? Consulta aunque otros no lo entiendan, aunque otros crean que no lo necesitas, aunque se burlen, aunque no sea necesario según el punto de vista ajeno. Si tú crees que sí, dale, consulta. Muchas veces no es fácil, ¿ya? No voy a terapia para salir feliz de cada sesión. Dicen, oye, fui y me sentí peor. O a veces como que, oye, quedé súper mal después de la sesión pasada. Bueno, pasa eso, puede pasar eso, porque se remueven cosas que a veces nosotros no habíamos querido tocar o las teníamos como medias escondiditas, relegadas en un segundo plano. Muchas veces es doloroso y a veces ese dolor se requiere para sanar. Ya las heridas muchas veces hay que tocarlas y hay que moverlas y desinfectarlas y eso duele, pero es la manera en que puedas cicatrizar. Si asumes tú el proceso con tu motivación, con responsabilidad, te involucras con ganas, dando lo mejor de ti, de todas maneras vas a sacar algo de este proceso y probablemente mucho. ¿Ya? ¿Qué puedes esperar? Bueno, lo que decíamos, entender tu realidad de otro modo, responder ciertas preguntas, interrogantes que tenías, poder tomar mejores decisiones, relacionarte mejor contigo misma, contigo mismo, con otros, estabilizar tu estado emocional, anímico, muchas otras cosas, ser acogido, contenido, plantearte un mejor proyecto, saber cómo pararte en una situación, etcétera. Son muchas las cosas que se pueden lograr, pero todas dependen de cómo tú enfrentes este proceso. Nos queda muy poquito tiempo, por mi parte lo dejo hasta acá, por si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario.